En los llanos abiertos del Bajío mexicano, donde el cielo parece no tener fin y los campos de girasoles se mecen al ritmo del viento, se alzaba una antigua hacienda que parecía detenida en el tiempo. La llamaban Los Laureles, una propiedad señorial de cantera rosada, con columnas robustas y corredores amplios por donde el eco de otras épocas aún susurraba entre las bugambilias. Allí vivía don Elías Navarro, un hombre de 78 años cuya mirada, aún luminosa, era la única parte de su cuerpo que el tiempo no había logrado doblegar. Desde una silla de ruedas tallada a mano, el patriarca contemplaba cada mañana los jacarandás del jardín principal, como si en su floración anual encontrara consuelo ante el deterioro inevitable de su cuerpo. Esa mañana, el sol filtraba su luz tibia entre las hojas verdes, tiñendo el patio de un dorado suave. Don Elías, como de costumbre, había sido empujado al corredor por Concha, el ama de llaves que lo cuidaba desde hacía más de 4 décadas. Su compañía silenciosa era de esas que no hacían falta llenar con palabras. Pero el ambiente sereno se quebró al aparecer Iván, el único hijo del anciano. Alto, delgado, con trajes de diseñador que parecían más propios de un ejecutivo, de ciudad que de un heredero rural, caminaba con paso firme por el corredor de piedra. «Viejo testarudo», masculló Iván, dejando caer una carpeta sobre la mesita junto a su padre. «¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Tú ya no decides nada aquí». Don Elías lo miró con una serenidad que solo se consigue después de haber sobrevivido demasiadas batallas. Su voz, aunque débil, mantenía intacta la dignidad. «No es por decidir, hijo. Solo sugerí que hablaras con don Ramiro antes de despedir al personal. Él conoce los telares mejor que nadie en la región». «Ramiro, ese fósil, no me hagas perder tiempo. Tú no estás en condiciones de sugerir nada, viejo. Apenas, y puedes mover una mano. Agradece que aún te dejamos vivir aquí». Concha, que había entrado con una taza de té, se detuvo al escuchar eso. Sus manos temblaron, pero no dijo nada. Solo miró a don Elías con tristeza. «¿Sabes qué?», continuó Iván con desdén. «Hoy tampoco cenarás en el comedor. Quédate aquí mirando tus jacarandás». Y sin más, empujó la silla con brusquedad, haciendo que la rueda golpeara contra la piedra. El anciano no dijo una palabra, tampoco Concha, aunque sus ojos se humedecieron al ver la injusticia. Pero ese atardecer, cuando el cielo empezó a vestirse de naranjas y lilas, algo inesperado ocurrió. Un ladrido potente, casi desafiante, rompió el silencio del jardín trasero. Desde más allá del muro de piedra, un pastor alemán de pelaje oscuro saltó la barda con la fuerza de un rayo. Su aspecto era feroz, aunque flaco por el hambre, y sus ojos, de un ámbar intenso, parecían entender todo lo que ocurría. El animal se plantó firme entre Iván y su padre, con el lomo erguido y los dientes apenas asomando. «¡Fuera de aquí, animal sarnoso!», gritó Iván, dando un paso atrás con evidente temor. Pero el perro no se movió, no gruñó, solo se mantuvo firme, como un centinela dispuesto a proteger algo sagrado. «Tranquilo, amigo», susurró don Elías, estirando lentamente su mano temblorosa. «No harás daño, ¿verdad? ¿Estás en casa ahora?» El perro se acercó con cautela, olfateó la mano del anciano y se acostó a su lado, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Desde ese momento, todo cambió. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz rozaron las cortinas del dormitorio principal, don Elías abrió los ojos con la extraña sensación de no estar solo. No se había sentido así en mucho tiempo. Y efectivamente, ahí estaba. A los pies de su cama, en completa quietud, el pastor alemán descansaba con la cabeza sobre sus patas, pero con los ojos abiertos, atentos, vigilantes. «Buenos días», murmuró el anciano, sorprendido pero conmovido. «Veo que decidiste quedarte». El perro levantó apenas la cabeza y lo miró, como si comprendiera exactamente lo que había dicho. Minutos después, Concha entró con el desayuno en una bandeja de madera. «Patrón, no va a creerlo. El perro entró anoche sin que nadie lo notara. No hizo ruido. Se acostó ahí,
como si fuera su sitio de toda la vida. Don Elías sonrió con ternura. Observó el pelaje oscuro del animal y esa expresión serena y valiente que transmitía una extraña paz. Necesita un nombre, dijo con decisión, mientras partía un trozo de pan. Lo llamaré Brasa, porque su mirada me recuerda al fuego encendido de un hogar que aún no se apaga. Es buen nombre, patrón, respondió Concha con una sonrisa leve, como los que usaban los viejos mexicas para los guardianes. Desde ese momento, Brasa se volvió parte de la casa. Dormía junto a don Elías, lo acompañaba en el jardín, y cuando Iván se aproximaba, el perro se colocaba siempre entre ambos, sin agresividad, pero con firmeza. La noticia del nuevo habitante no tardó en llegar a los oídos de Iván. Aquella misma tarde, al entrar al comedor principal, lo dejó claro. ¿Un perro callejero en esta casa?, dijo con tono burlón. ¿Hasta dónde hemos caído? Concha, que servía el almuerzo, se giró con voz serena pero firme. Con todo respeto, don Iván, su padre ha decidido que el perro se quede. Dice que ahora es su compañía. Iván apretó la mandíbula y golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo vibrar la porcelana de Talavera. ¡Lo que me faltaba! Un animal mugroso tomando decisiones en mi casa. Y sin decir más, salió del comedor, con los pasos resonando como amenazas. Esa noche, don Elías fue conducido al salón por Concha. Brasa iba justo al lado, atento a cada movimiento. Cuando se acomodó en su silla frente al ventanal, el anciano acarició el lomo del animal y suspiró. No sé qué milagro te trajo hasta aquí, amigo, pero sé que no fue casualidad. Al otro lado del muro, en una casita de adobe con rejas verdes y un jardín de romero y albahaca, vivía Dolores Treviño, una maestra retirada de literatura. Desde su hamaca, observaba la hacienda con su vista aguda y su curiosidad intacta. Aquella mañana, al cruzarse con Concha rumbo al mercado, la detuvo. ¿Qué fue ese escándalo ayer en el mesón? Concha bajó la voz y se acercó al cerco de madera. Un milagrito, doña Lola. Apareció un perro de la nada, justo cuando don Iván empujaba al patrón. Se interpuso como si supiera, como si la Virgen lo hubiera mandado. Dolores frunció el ceño. Siempre supe que ese muchacho tenía el alma dura desde que era niño, pero empujar a su padre, eso ya es otra cosa. Concha tragó saliva y mirando a ambos lados, murmuró. La señorita Clara, la hija que se fue hace 15 años. Tengo su dirección en Monterrey. Estoy pensando en escribirle. Dolores asintió con seriedad. Hazlo, hija. Que regrese. Su padre la necesita ahora más que nunca. Y ese perro merece una recompensa. Esa noche, la luna parecía más brillante que de costumbre. Iluminaba los caminos polvorientos como si fueran de plata. En la oscuridad del jardín, Iván caminaba sigilosamente con un sobre en la mano. Contenía papeles importantes. Necesitaba que su padre los firmara sin hacer preguntas. Pero cuando entró a la habitación, Brasa ya estaba ahí, como una sombra viva. Se irguió lentamente y lo miró con la intensidad de un centinela. «¡Apártate, bestia!», murmuró Iván, intentando no alzar la voz. El perro no gruñó, no se movió. Sus ojos eran dos brasas encendidas en la penumbra, y por primera vez, Iván dudó. Algo en él comprendía que ese animal no era como los demás, no era un simple perro, y don Elías, desde su silla, observaba en silencio, sabiendo que, al fin, no estaba solo. Desde aquel día, la presencia de Brasa en la hacienda Los Laureles comenzó a transformarlo todo. Don Elías ya no despertaba con la tristeza silente que le pesaba desde la embolia. Ahora, cada mañana lo recibía un par de ojos ámbar, atentos y pacientes, como si alguien lo esperara no por obligación, sino por cariño verdadero. El viejo patriarca empezó a recuperar pequeños gestos. Intentaba mover la mano izquierda, murmuraba canciones al atardecer y pedía que lo llevaran al jardín. Aunque fuera por unos minutos más de sol, Brasa lo seguía como una sombra fiel, guiando incluso su silla por los senderos de piedra, como si supiera exactamente a dónde quería ir. Ese perro es distinto, decía Sebastián,
el jardinero de siempre, mientras limpiaba la fuente de más piedra. No se comporta como los otros. Entiende. De verdad entiende. Concha asentía en silencio. Lo había notado también. A veces, al caer la tarde, veía a don Elías hablándole bajito, como si Brasa fuera su confidente más cercano. Y lo más extraño de todo era que el perro parecía escucharlo con alma. Pero no todos estaban contentos con la nueva dinámica. Iván comenzaba a notar algo que lo inquietaba profundamente. Su padre, ese anciano que había quedado paralizado tras la embolia, estaba cambiando. Tenía más fuerza en la voz. Hacía preguntas sobre los empleados despedidos e incluso se interesaba por los libros de cuentas. Una mañana, mientras don Elías desayunaba en la terraza, acompañado por Brasa, Dolores Treviño llegó caminando por el sendero de gravilla, sosteniendo una canasta cubierta con un pañuelo, bordado. «Espero no llegar en mal momento», dijo con su voz templada y amable. «Doña Lola, qué gusto tan grande», respondió don Elías con una sonrisa sincera. «Por favor, acompáñeme. El café está caliente». Dolores se sentó a su lado y destapó la canasta. «Le traje algo a su nuevo compañero», dijo, ofreciendo huesos de carnaza y un trozo de carne asada envuelta en hojas de plátano. «Mi abuelo criaba pastores alemanes. Decía que eran más sabios que muchos hombres». Brasa, como si supiera que era un regalo especial, se acercó lentamente, olfateó la ofrenda y esperó la señal de don Elías antes de aceptarla. «¿No es increíble?», dijo Dolores, observando la escena. «La conexión entre ustedes es tan fuerte que parece de otra vida». El anciano asintió, acariciando con cariño al animal. «Desde que llegó, algo en mí despertó. Ayer logré mover 3 dedos, los de la mano que creíamos perdida». Dolores lo miró sorprendida. «¿Se lo ha contado a alguien?» «A nadie, ni siquiera a Iván. No quiero que lo sepa aún». La maestra retiró sus gafas y lo miró con seriedad. «Tenga cuidado, Elías. Su hijo no es el mismo. Conchita me contó que ha hablado de enviarlo a un asilo en Querétaro». Los ojos del anciano se oscurecieron. «Lo sé. Lo he escuchado murmurar por teléfono. Pero no me iré de esta casa. Aquí viví. Aquí construí mi legado. No voy a huir». Brasa, como si detectara la tensión en el ambiente, se puso de pie y se recostó junto al sillón de su amo, su cuerpo una línea protectora entre ambos. «Entonces no está solo», dijo Dolores con una sonrisa leve. «Ahora tiene a su perro y me tiene a mí». Mientras tanto, en la cocina, Concha preparaba el almuerzo con movimientos pausados. Sebastián, que ayudaba a desgranar elote, se inclinó hacia ella. «¿Mandaste la carta?» Ella asintió. «A Clara, sí. Ya debió llegar a Monterrey. Con suerte, regresará. Dios lo quiera. Esta casa necesita algo más que ladrillos para mantenerse de pie». Ese mismo mediodía, Iván irrumpió en el despacho con una carpeta llena de papeles. Exigía la firma de su padre para transferir un paquete de acciones. Pero don Elías no estaba solo. Brasa se encontraba a su lado, recostado en el suelo, pero atento a cada palabra. «No firmaré nada sin saber a qué estoy cediendo», dijo el anciano, su tono más firme que en meses. «¿Y tú qué vas a saber?», escupió Iván. «Apenas puedes leer». Don Elías alzó lentamente su mano derecha y la colocó sobre los papeles. «Entonces explícame, con calma, porque no firmaré a ciegas». Iván frunció el ceño, molesto, y en ese momento Brasa se incorporó. Su cuerpo no era amenazante, pero sí una advertencia silenciosa. Iván lo miró con recelo, luego a su padre. Algo en aquella escena le hizo retroceder. «Esto no ha terminado», dijo al marcharse. «Te lo juro». Cuando salió, Brasa volvió a acostarse junto a la silla, y don Elías, mirando por la ventana, murmuró: «A veces el amor verdadero no viene en forma de palabras, sino de lealtad silenciosa». Esa tarde, la lluvia comenzó a caer sin previo aviso. Gotas gruesas golpeaban los cristales de la hacienda, como si intentaran llamar la atención de quienes vivían dentro. El ambiente, húmedo y silencioso, se volvió más denso,
como si la casa misma respirara inquietud. Don Elías permanecía junto a la ventana del salón, envuelto en una manta, con Brasa a sus pies. El perro observaba la tormenta con la misma intensidad con la que examinaba a los humanos, como si buscara entre los relámpagos alguna verdad olvidada. «¿Sabes, amigo?», dijo el anciano sin apartar la vista del cielo. «Hoy me acordé de Clara, de cuando era niña y se escondía en los armarios solo para que yo la encontrara. Siempre supe que tenía el corazón fuerte, no como el mío. Ella podía irse sin romperse». Brasa apoyó su cabeza en la pierna de su amo, como si supiera que aquella conversación era un acto de desahogo más que una espera de respuesta. Mientras tanto, en Monterrey, Clara Navarro, ahora una mujer de 40 años, recibía una carta manuscrita con tinta temblorosa pero firme. Era de Concha. Al abrirla, el primer párrafo hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Señorita Clara, disculpe que me tome la libertad de escribirle después de tanto tiempo. Su padre la necesita. La hacienda ya no es lo que era. Y su hermano no pudo continuar. La emoción la desbordó. El nombre de su padre, el recuerdo de los corredores de piedra, del jardín de los colibríes, todo volvió a ella con una intensidad abrumadora. Tomó su teléfono, dudó, luego marcó. Nadie contestó, así que empezó a empacar. De regreso en Los Laureles, el ambiente era tenso. Iván había comenzado a sospechar que algo cambiaba. Encontró a su padre hojeando unos documentos antiguos, luego a Concha hablando en voz baja con Sebastián. Algo se cosía entre esos muros que creía tener completamente bajo su control. Una noche, bajo el cielo despejado que seguía a la tormenta, Iván entró en la biblioteca. Buscaba papeles, viejos testamentos, contratos, algo que pudiera darle más poder. Pero al encender la lámpara de escritorio, encontró a Brasa en la penumbra, mirándolo desde una esquina. El perro no se movió, no gruñó, solo lo observó. «Maldito animal», susurró Iván, pero no pudo sostenerle la mirada. Salió del cuarto de inmediato. Al día siguiente, un visitante inesperado tocó la puerta de la hacienda. Era el doctor Robles, un médico, de aspecto noble que había atendido a don Elías desde joven. A su lado venía una mujer de mediana edad, con una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes», saludó el médico. «Esta es la enfermera Daniela. Nos enviaron para supervisar la rehabilitación». Iván frunció el ceño. «¿Rehabilitación?». El doctor Montero sugirió un refuerzo en la terapia de su padre. «Es una rutina preventiva, parte del nuevo plan de cuidados», respondió la enfermera, sin titubear. Concha apareció en ese momento y los hizo pasar. Don Elías los recibió en su habitación con una sonrisa. «Así que son parte del plan secreto de Conchita», bromeó, mientras Brasa se acercaba para olfatear con cuidado a los recién llegados. «Un plan del que todos necesitamos ser cómplices», respondió el médico con un guiño amable. Y así comenzaron las sesiones de rehabilitación en secreto. Cada mañana, antes de que Iván se levantara, la enfermera trabajaba con el brazo izquierdo del anciano. Estiramientos, ejercicios suaves, movimientos que parecían pequeños, pero que eran gigantes para quien había sido condenado al silencio del cuerpo. Brasa participaba en todas las sesiones. Traía objetos para que don Elías intentara tomarlos. A veces colocaba su hocico debajo de su mano caída, como empujándola con ternura. A veces solo se quedaba allí, inmóvil, como si con su presencia bastara para que el hombre encontrara fuerza. En paralelo, Sebastián y Concha montaban pequeñas cámaras escondidas en los rincones estratégicos de la hacienda. Las había enviado un sobrino desde Guadalajara. No era espionaje por capricho, era defensa. «Si Iván intenta algo más, tendremos pruebas», decía Concha con determinación mientras colocaban una cerca del comedor. Aquella noche, mientras la hacienda dormía, una camioneta oscura se detuvo a unos metros del portón trasero. Dentro, 3 hombres de aspecto sombrío conversaban en voz baja. «¿Seguro que aquí está lo que queremos?»,
Eso dijo el que pagó. Entramos, tomamos los documentos del despacho y salimos. ¿Y el perro? Nos dieron algo para él, respondió el conductor, levantando un pequeño frasco de vidrio. Nadie en la hacienda supo de su llegada. Nadie, excepto Brasa. El pastor alemán, que dormía junto a la cama de don Elías, se levantó en silencio. Un leve crujido en la grava exterior le bastó para entrar en alerta. No ladró, no corrió. Se deslizó como un espectro por los corredores, hasta posicionarse entre la casa y el peligro. En su rincón del cuarto, don Elías susurró en sueños: «Cuídalos. Brasa, cuídalos a todos». Brasa se detuvo bajo el alero del patio trasero, oculto por la sombra de las bugambilias. La lluvia reciente había dejado el suelo húmedo, y cada paso de los intrusos sobre la grava dejaba huellas claras. El perro olfateó el aire y reconoció algo que no pertenecía. No era solo el olor de extraños, era el de la amenaza. Uno de los hombres, el de la chaqueta de mezclilla, se acercó a la puerta de servicio con una ganzúa rudimentaria. Su compañero, más corpulento, cargaba un pedazo de carne envuelto en papel encerado. Dentro, una dosis de somnífero potente, suficiente para dormir incluso a un animal de gran tamaño. El plan era simple: entrar, anular al perro, localizar los documentos, salir antes de que alguien se diera cuenta. Pero Brasa no era un perro cualquiera. Desde el ángulo donde se encontraba, observó cada movimiento sin ser visto. Esperó el momento exacto, y cuando la cerradura cedió con un chasquido, se desplazó silencioso por el costado del muro, colocando su cuerpo entre la entrada y el pasillo central. Apenas los intrusos cruzaron el umbral, un trueno lejano sacudió los cimientos de la hacienda. La luz titiló brevemente. Uno de los hombres encendió su linterna, enfocando hacia adelante, y ahí estaba. Dos ojos dorados, un cuerpo tenso, un silencio que no presagiaba nada bueno. «Ahí está», susurró el más joven. «Tranquilo, muchacho. Tenemos algo para ti». Le arrojaron la carne con precisión. El pedazo cayó a menos de 1 metro de Brasa. El perro no se movió. Solo ladeó la cabeza, como si entendiera lo que intentaban hacer. Entonces, como una flecha lanzada por los antiguos dioses, Brasa se abalanzó hacia el primero de ellos. No lo mordió. En lugar de eso, usó su fuerza para derribarlo contra un viejo mueble de madera que crujió al caer. El impacto resonó por toda la casa. Desde el segundo piso, Sebastián, que no había pegado un ojo en toda la noche, escuchó el estruendo, tomó el machete que guardaba junto a su cama y bajó corriendo por la escalera de servicio. «Están aquí», gritó. «Doña Concha, despierte a la niña Clara». Clara, que había llegado esa misma tarde sin que Iván lo supiera, salió de la habitación con el corazón desbocado. «¿Dónde está papá?» «Conmigo», respondió la voz firme de don Elías desde la biblioteca. «Tranquila, hija, estamos bien». «¿Y Brasa?» «Ahí», dijo con voz quebrada, mirando hacia el pasillo oscuro. «Ahí está». En el corredor, los intrusos intentaban reagruparse. El mayor, ahora armado con una navaja, avanzaba con cuidado. «Te advertí», dijo en voz baja. «Ahora sí voy a acabar contigo». Brasa, herido en un costado por una estocada rápida, apenas sangraba. No retrocedió. No emitió ni un gemido. Mantuvo la mirada fija. Cuando la figura de Clara apareció detrás del perro, portando un candelabro de bronce como arma improvisada, todo cambió. «Aléjate de él», gritó con fuerza, sin temor. El hombre se volvió con sorpresa, lo justo para que Brasa lanzara su segundo ataque, esta vez directo al brazo armado. La navaja cayó al suelo con un tintineo metálico. Un disparo se escuchó al fondo. No venía de los intrusos. «¡Policía!», gritó el comisario Ortega, irrumpiendo por la entrada principal con 2 oficiales armados. Todo ocurrió en segundos. Uno de los intrusos intentó usar a Clara como escudo, pero Brasa se anticipó, embistiendo con fuerza suficiente para tumbar a ambos. El oficial más joven esposó al agresor con rapidez, mientras el otro detenía al último hombre que intentaba huir por el jardín. El silencio que siguió fue pesado,
denso como la humedad de la tormenta que se había marchado horas atrás. Clara se arrodilló junto a Brasa, que ahora yacía tendido, jadeando con dificultad. «Está herido», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, está sangrando». Don Elías, que había logrado avanzar apoyado en su bastón y en los brazos de Sebastián, llegó hasta ellos. «Tranquilo, hijo», le dijo al perro con voz quebrada. «Aguanta, aguanta un poco más». «La veterinaria Valdés», murmuró Concha, que acababa de bajar. «Vive a 15 minutos. Sebastián, ve por ella». Mientras el jardinero salía corriendo hacia la camioneta, el comisario se acercó a don Elías. Los detenidos confesaron que fueron enviados por Iván. Buscaban documentos. «Entonces no tardará en aparecer», dijo Clara, ayudando a detener la hemorragia de Brasa con un trozo de tela arrancado de su propia camisa. «Esto no ha terminado». Don Elías asintió y con una mano temblorosa acarició la cabeza del perro que había salvado sus vidas. Brasa abrió los ojos con dificultad y los fijó en él, como preguntando si había cumplido. «Sí, muchacho», susurró el anciano, inclinándose para besar su frente. «Lo hiciste. Lo lograste. Eres más que un perro, eres familia». La veterinaria doctora Valdés llegó con el primer resplandor del amanecer. Apenas el sol comenzaba a pintar de dorado los campos del Bajío, su camioneta blanca cruzó los portones de la hacienda Los Laureles. La tierra aún húmeda por la lluvia despedía un olor a raíz viva, como si la naturaleza entera se hubiera estremecido con lo ocurrido horas antes. En la sala principal, Brasa yacía sobre una manta gruesa. Respiraba con dificultad, pero sus ojos permanecían abiertos, atentos, negándose a cerrarse como si supiera que su batalla aún no había terminado. A su alrededor, Clara, don Elías, Concha y el comisario Ortega esperaban en completo silencio. «Tiene una herida profunda en el costado, pero no alcanzó órganos vitales», dijo la doctora tras revisarlo con calma. «Este perro es fuerte. Con descanso, antibióticos y buenos cuidados, se va a recuperar». Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Clara se arrodilló y besó la frente del animal. «Gracias. Gracias por quedarte, por luchar». Don Elías se acercó también. Aún apoyado en su bastón, se agachó con esfuerzo junto a Brasa. «No hay deuda suficiente en el mundo que pueda pagar lo que has hecho por esta familia». La doctora aplicó los primeros cuidados, suturó con pulso firme y dejó indicaciones escritas para los días siguientes. Antes de marcharse, miró a don Elías y le dijo: «He visto muchos animales en mi vida, pero este tiene algo más. No lo trate solo como un perro. Hay algo en él que no se puede explicar». «Lo sé», respondió el anciano. «Desde Minoetsab, que cruzó esa barda, supe que nada volvería a ser igual». Esa misma mañana, mientras Brasa descansaba con el pecho cubierto por una manta, Iván volvió a la hacienda. Su llegada no fue anunciada. Apareció como una sombra entre los corredores, con el rostro demacrado, sin traje ni corbata, sin la altivez que solía envolverlo como un manto. Llevaba una mochila colgada del hombro y un paso inseguro, como si cada piedra del camino le pesara. Primero que hizo fue detenerse frente al portón de hierro. Respiró hondo. Luego caminó lentamente hacia el salón, donde lo esperaban más miradas que palabras. Don Elías estaba sentado junto a la ventana, Clara a su lado. El comisario Ortega, de pie, con gesto firme. Iván entró, bajando la vista. «No vengo a justificar nada», dijo, su voz apenas un hilo de viento. «Vengo a entregarme». El silencio fue total. «Hablé con el licenciado Ramírez. Mañana me presentaré ante el juzgado. Confesaré todo». Don Elías no habló al instante. Lo observó largo rato. No a los ojos, sino al corazón, al alma. Como si buscara entre los escombros de lo que había sido su hijo algún vestigio de redención. «¿Por qué ahora?» Iván tragó saliva. «Porque vi lo que hizo ese perro.
porque soñé con mamá, porque me cansé de huir de todo, incluso de mí. Y nosotros, intervino Clara. ¿Esperas que olvidemos todo lo que hiciste? Iván la miró con los ojos cargados de una tristeza vieja, que ni el tiempo ni el orgullo habían podido disolver. No, no espero nada. Pero quiero que sepan que, si hay una oportunidad, si me queda una sola, quiero ganármela. En ese momento, como si hubiera estado esperando su turno, Brasa levantó la cabeza desde la manta. Nadie le dijo nada. Nadie lo llamó. Simplemente se puso de pie, lento, dolorido, pero firme, y caminó hacia Iván. El hombre se quedó quieto. Temblaba. El pastor alemán se detuvo frente a él. Lo miró. Y luego, con la misma calma con la que lo había desafiado meses atrás, se sentó. No gruñó. No mostró los dientes. Solo se sentó. Fue como una sentencia, como una tregua. Iván rompió a llorar. Se cubrió el rostro con las manos, se desplomó sobre sus rodillas frente a Brasa, sin palabras. Don Elías cerró los ojos por un momento, y por primera vez en años, su expresión no era la de un hombre cansado, sino la de un padre aliviado. Horas más tarde, cuando la calma volvió, a los pasillos, Clara salió al jardín con una carpeta en la mano. Adentro, había algo que el destino había dejado como último legado, el diario de su madre. Papá, tenemos que hablar. ¿Ahora? Sí, respondió con dulzura. Ahora es el momento. Lo condujo a la biblioteca. Allí, con la luz del mediodía, colándose por las celosías, colocó el cuaderno sobre la mesa de nogal y comenzó a leer. Cada palabra escrita por su madre era un hilo invisible que volvía a unir las piezas rotas de la familia. Don Elías escuchó en silencio. A ratos cerraba los ojos. A ratos las lágrimas se desbordaban. Cuando Clara terminó, hubo un largo silencio. No murió, dijo el anciano finalmente. Solo desapareció. Por miedo, por amor, por protegernos. ¿Y crees? Sí, papá, respondió Clara, tomando su mano. Creo que mamá está viva, y creo que podemos encontrarla. Brasa, tendido junto a la puerta, movió la cola con suavidad, como si aprobara la decisión sin necesidad de palabras. El sol caía oblicuo sobre la hacienda Los Laureles, tiñendo de oro viejo los corredores de cantera y envolviendo la propiedad en un resplandor suave. A lo lejos, el canto de las chachalacas rompía la quietud de la tarde, como si hasta la naturaleza presintiera que algo importante estaba por suceder. Esa misma tarde, tras leer el diario de su madre, Clara tomó una decisión que no necesitaba mucha reflexión. En su corazón, siempre supo que su madre no se había ido por capricho. Las cartas, las menciones a Carmela Gutiérrez, las referencias a una librería, en Coyoacán, todo apuntaba hacia un único lugar: Ciudad de México. Iré mañana, dijo Clara, alzando la vista desde la mesa donde había esparcido documentos, postales antiguas y recortes amarillentos. ¿Estás segura?, preguntó don Elías, que comenzaba a recuperar movilidad suficiente para caminar unos pasos sin ayuda. Nunca estuve más segura de algo. Si mamá sigue viva, necesita saber que todo cambió, que Joaquín ya no manda aquí, que tú estás de pie, que Brasa nos salvó, que estamos reconstruyendo todo. El anciano asintió en silencio, mientras Brasa, tendido cerca de la chimenea, alzaba brevemente las orejas, como si entendiera la conversación. Entonces ve, dijo finalmente don Elías, y si la encuentras, dile que aún tengo el pañuelo que dejó en mi buró la última noche. No lo he lavado. No podía. Al día siguiente, Clara partió hacia la capital. Se llevó consigo el diario, algunas fotos antiguas y una dirección escrita con letra temblorosa. Librería Páginas Secretas, Coyoacán. Era todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Mientras tanto, la vida en la hacienda comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. Iván, como había prometido, se entregó a las autoridades. El juez, al considerar su confesión voluntaria, el historial familiar y el testimonio de don Elías,
Le otorgó un beneficio judicial. Libertad condicional con mínimo 100 trabajo comunitario. No me lo merezco, dijo Iván al regresar con sus cosas a la casa de huéspedes de la hacienda. Pero si me dan la oportunidad, la voy a usar. No tienes que decir nada, respondió Concha, entregándole un tazón de caldo humeante. Solo demuéstralo. Iván comenzó a trabajar con Sebastián en el invernadero, a revisar cuentas bajo la supervisión de Clara y a acompañar a su padre en las tardes. No hablaban mucho, pero había una tregua silenciosa en cada mirada, en cada gesto. Y Brasa estaba siempre allí, vigilante, tranquilo, con una dignidad serena que imponía respeto. Un día, mientras Iván cavaba unos surcos en el huerto para plantar árboles frutales, se detuvo un momento a observar al pastor alemán, que dormía bajo la sombra de un naranjo. ¿Sabes?, le dijo, como quien se confiesa con el viento. Tú viste lo peor de mí, y aún así, me diste una segunda oportunidad. Eso no lo había hecho nadie. El perro abrió un ojo, sin moverse, pero bastó para que Iván supiera que lo escuchaba. En Ciudad de México, la búsqueda de Clara había dado fruto. En una pequeña calle adoquinada de Coyoacán, entre cafés y tiendas de antigüedades, encontró la librería. Polvo, libros apilados, luz cálida y, detrás del mostrador, una mujer. El cabello blanco recogido, los ojos oscuros como los suyos, la voz suave como el viento de abril. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer sin reconocerla. Clara no respondió al principio. Se quedó de pie, temblando. Luego dijo con voz temblorosa: «Mamá». La mujer soltó un libro. El tiempo pareció detenerse. ¿Clara? Ambas corrieron al encuentro sin pensar. Se abrazaron con fuerza. Lloraron como niñas. Los años no importaron. Las heridas quedaron en pausa. Solo quedaron el latido del corazón y el milagro del reencuentro. Papá está vivo, mejorando, dijo Clara entre sollozos. Joaquín ya no tiene poder. Y hay algo más. Un perro. Uno que cambió todo. Se llama Brasa. Creo que lo envió Dios. Elena no pudo hablar. Solo asintió, besando la frente de su hija. Vamos. A casa, dijo Clara al fin. Papá te espera. El viaje de regreso a Los Laureles fue largo, pero no pesado. Clara conducía con la ventanilla entreabierta, dejando que el viento fresco de la sierra acariciara sus pensamientos. A su lado, su madre, Elena, guardaba un silencio reverente. Había lágrimas en sus ojos, pero eran de esas que limpian. No había necesidad de hablar demasiado. Las palabras vendrían después. Cuando por fin cruzaron la última curva y el perfil de la hacienda apareció entre los campos dorados por el sol de la tarde, Elena se llevó una mano al pecho. Está igual, y al mismo tiempo tan distinta. Papá te espera. Está más fuerte. Camina unos pasos al día. Y Brasa, bueno, él no se aparta de él. Ese perro, murmuró Elena, sonriendo sin entender del todo. Parece un ángel. Cuando estacionaron frente a la entrada principal, Concha ya estaba en la puerta. No dijo nada. Solo bajó los escalones con los brazos abiertos. Abrazó a Elena como si el tiempo no existiera, como si los años de ausencia hubieran sido apenas una siesta larga y melancólica. Te extrañamos tanto, señora, susurró entre lágrimas. Esta casa sin usted no respiraba. Elena apenas podía hablar. Tocaba las paredes, los marcos, el viejo candil de hierro. Todo le parecía un sueño. Don Elías aguardaba en el salón, sentado junto al gran ventanal, donde la luz pintaba su silueta como un retrato antiguo. Vestía ropa limpia, camisa blanca, chaleco oscuro y un pañuelo doblado sobre las rodillas. Cuando escuchó los pasos acercarse, se volvió lentamente y la vio. Elena cruzó el umbral con pasos cortos, el rostro desbordado por la emoción. Don Elías no habló.
Solo dejó que sus ojos la dijeran todo. Y ella lo entendió. Se arrodilló a su lado, tomó su mano, la besó, y él, temblando, alzó los dedos para acariciar su mejilla. Pensé que no volvería a verte, susurró. Yo también lo pensé, pero esta vez me quedo. El abrazo que se dieron fue lento, callado, lleno de todo lo que no se dijeron en 15 años. Brasa, tendido cerca, los observaba con esa mirada profunda que parecía comprender más que cualquier humano. Esa noche, en la cena, la mesa volvió a estar completa. Clara, Iván, Elena, Don Elías, Concha, Sebastián y Brasa, en su lugar de siempre junto al sillón. Nadie hablaba en voz alta. Todo se decía con miradas, con gestos sencillos. Los platos de barro, el aroma del pan recién horneado, las servilletas de lino, todo tenía el sabor de los comienzos nuevos. Iván, que aún cargaba culpas, tomó la palabra. Mamá, no hay perdón que alcance. Pero gracias por volver, y gracias por dejarme intentarlo. Elena le tomó la mano sin juicio, sin dureza. Mi hijo, lo que hiciste fue terrible, pero lo que estás haciendo ahora, eso es valiente. Brasa se incorporó, caminó hacia Iván y apoyó su cabeza sobre su pierna. Fue un gesto pequeño, pero para Iván fue como si la vida misma lo estuviera absolviendo. Después de cenar, Clara encontró a su madre en el corredor principal, observando las jacarandas bajo la luz de la luna. Siempre fue un árbol fuerte, dijo Elena, tocando una rama con cuidado. Incluso cuando todo caía, él florecía. Como tú, respondió Clara, como esta casa. Brasa apareció entonces. Se detuvo junto a ellas. Elena se agachó y lo acarició por primera vez. Gracias por cuidarlos, por esperarme. El perro cerró los ojos, como si recibiera la bendición que merecía desde el primer día. Al amanecer, don Elías caminó con ayuda hasta el jardín. Los rayos del sol lo bañaban suavemente. Brasa iba a su lado, lento, pero firme. ¿Sabes qué, muchacho?, le dijo. Creo que nos salvaste a todos, pero sobre todo me salvaste a mí. El viento movía las hojas con ternura. En el fondo, la tierra ya anunciaba la llegada de una nueva primavera. Y Brasa, sin prisa, levantó la mirada hacia el horizonte, como si supiera que su misión, aún no terminada, estaba por alcanzar su punto más alto. Los días que siguieron fueron distintos. La hacienda Los Laureles, que alguna vez parecía una casa detenida en el tiempo, comenzó a respirar con nueva vida. El eco de los pasos ya no era hueco ni triste. Se escuchaban risas tenues, conversaciones al atardecer y el suave ladrido de Brasa que avisaba, cada mañana, que la jornada debía comenzar. Don Elías logró caminar sin bastón durante unos metros, con ayuda de Iván y Clara. En su rostro, arrugas nuevas nacían no del dolor, sino de sonrisas sinceras. Elena volvía a poner flores en los floreros. Concha bordaba de nuevo los manteles para los domingos. Sebastián organizaba la siembra de la temporada. Y en el centro de todo, con la calma de un sabio silencioso, estaba Brasa. A veces se le veía, sentado mirando al horizonte. Otras, dormía junto a los pies de don Elías como si el tiempo no pasara. Ya no era el perro herido que había cruzado la reja. Era parte del alma de la casa, el guardián sin cadenas, el lazo invisible que había unido los pedazos rotos de una familia. Un domingo al mediodía, don Elías pidió algo especial. Quería una misa en el jardín, solo la familia. Una mesa de madera, flores blancas, el padre Antonio del pueblo y Brasa a su lado. Quiero dar gracias, dijo, porque aún respiro. Porque mi hija volvió. Porque mi mujer me perdonó. Y porque este perro me enseñó a vivir cuando yo ya solo esperaba morir. La misa fue sencilla. Clara tocó una melodía suave con la guitarra que había estado guardada por años. Iván leyó un pasaje del Evangelio. Elena lloró sin esconderse.
Al terminar, todos se quedaron en silencio mientras el padre Antonio bendecía la hacienda. Que este hogar no vuelva a callar lo que duele, dijo, que la verdad siempre tenga un lugar en su mesa, y que nunca les falte la lealtad de un corazón como el de Brasa. Esa noche, Brasa no durmió en el interior de la casa, eligió el patio, bajo el cielo despejado, junto al rosal que Elena había plantado el día que se casó con don Elías. Nadie lo movió, nadie le dijo nada. Al amanecer, Clara fue a buscarlo. Lo encontró tendido, tranquilo, respirando despacio. ¿No dormiste bien, amigo? Brasa alzó la cabeza, la miró. Luego movió la cola apenas, como si quisiera decir, está bien, ya está todo bien. En el transcurso de esa semana, Brasa empezó a caminar menos. Sus pasos eran lentos. No se quejaba, solo dormía más. Miraba mucho el cielo. Se quedaba junto a los ventanales, como si esperara algo que solo él pudiera sentir. Una tarde, mientras el cielo se nublaba y el olor a tierra mojada volvía a llenar los pasillos, don Elías llamó a su familia. Creo que Brasa se está despidiendo, dijo con la voz quebrada. Y lo está haciendo con la misma dignidad con las que llegó. Nadie pudo contradecirlo, ni Clara, ni Elena, ni Iván. Lo sabían, lo sentían en el pecho. Esa noche armaron una pequeña cama junto a la chimenea. Brasa se acomodó sin resistencia. Don Elías se sentó a su lado. Clara trajo una frazada. Iván puso un cuenco con agua. Elena, en silencio, le cantó una canción de cuna que solía entonar a sus hijos. El fuego crepitaba, suave. El mundo parecía haberse detenido para ellos. Brasa respiró hondo. Una vez, otra vez. Y luego, simplemente, cerró los ojos. No hubo lamento, no hubo dolor, solo paz. Don Elías acarició su cabeza con manos temblorosas. Buen viaje, compañero. Te vamos a honrar toda la vida. Al amanecer, lo enterraron bajo el naranjo, el mismo donde solía dormitar en las tardes largas. Sebastián talló una piedra con su nombre. Iván plantó a su lado una bugambilia. Clara dejó sobre su tumba una flor de lavanda. Elena, con voz serena, dijo, él no fue solo un perro, fue la esperanza disfrazada de animal, el corazón que nos faltaba. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, todos lloraron juntos, no por tristeza, sino por gratitud. Pasaron los meses. Las estaciones fueron cambiando como las páginas de un libro que ahora sí merecía ser leído hasta el final. En la hacienda Los Laureles, todo lo que Brasa había tocado floreció. Don Elías recuperó por completo el habla. Aún usaba bastón, pero caminaba con paso seguro. Solía sentarse cada mañana bajo el naranjo, donde descansaban los restos de su fiel compañero. Hablaba con él como si aún estuviera allí, porque en cierto modo lo estaba. Buenos días, muchacho, decía mientras tomaba su té. Hoy viene Clara con los planos del centro cultural. Vas a estar orgulloso. Clara había convertido uno de los graneros antiguos en un espacio de lectura y encuentro para los niños del pueblo. Lo llamaron Casa Brasa, en honor a quien había enseñado que los lazos verdaderos no se forman con palabras, sino con actos de lealtad. Iván, por su parte, se volvió el responsable de las finanzas de la hacienda. Supervisaba cada peso con la misma pasión con la que antes había destruido. Su redención no fue proclamada. Se ganó día tras día, con humildad, con trabajo y con una gratitud silenciosa. Elena retomó su oficio de encuadernadora. Montó un pequeño taller en el ala norte y comenzó a restaurar libros antiguos. En cada uno ponía una pequeña marca en la contraportada, una silueta de pastor alemán. Su manera de recordar que, a veces, la salvación llega con 4 patas y un alma noble. Y Brasa, aunque ya no estaba físicamente, seguía en todas partes. Cada niño que reía en el jardín, cada flor que florecía fuera de temporada, cada reconciliación que antes parecía imposible. Una mañana, mientras el cielo amanecía con nubes suaves como algodón,
Don Elías se sentó junto a Sebastián bajo el viejo naranjo. ¿Sabes?, dijo con voz tranquila. Cuando era joven, creía que el legado de un hombre eran sus tierras, sus cosechas, su apellido. ¿Y ahora qué cree, patrón? Ahora sé que el verdadero legado es lo que deja en los corazones. Y ese perro dejó más de lo que cualquiera de nosotros supo dar en vida. Sebastián asintió. No era necesario decir más. Esa misma tarde, una camada de cachorros fue abandonada cerca del portón principal. Alguien los había dejado envueltos en una manta, dentro de una caja con una nota que decía: para quien sepa cuidar lo que importa. Clara los encontró primero. Llamó a Iván, a Concha, a Sebastián. Todos corrieron. Y allí estaban, 5 pequeños pastores alemanes, con las patas torpes y los ojos aún sin abrir. Uno de ellos tenía una pequeña mancha en el pecho, en forma de llama. ¿Lo ven?, dijo Clara, acariciando al cachorro. Es como si hubiera vuelto. No es que haya vuelto, dijo Elena sonriendo. Es que nunca se fue. El cachorro fue nombrado Luz, no por lo que representaba, sino por lo que encendía en quienes lo tocaban. Creció entre los jardines, corrió entre los pasillos, durmió bajo el naranjo y a su manera comenzó su propia historia. Porque hay amores que no terminan, hay espíritus que no mueren, y hay corazones que, incluso después de partir, siguen latiendo en quienes aprendieron a amar gracias a ellos. Así, en la hacienda Los Laureles, entre bugambilias, pan caliente y tardes de guitarra, la vida siguió. Y cada vez que alguien preguntaba por Brasa, no se hablaba de un perro, se hablaba de un milagro, de uno que llegó cuando nadie lo esperaba y se quedó para siempre, sin pedir nada a cambio. Fin.